No se habla de la muerte, da miedo, aunque sepamos que inevitablemente todos nos vamos a morir. Pero cuando llega despacito, con una enfermedad terminal sin cura y los días están contados, hay que esperar el final lleno de incertidumbres. Pues hay unos médicos dedicados a cuidar a estos enfermos que hacen más fácil su último adiós. Tatiana Benza acompañó a unos pacientes desahuciados por la medicina que gracias a los cuidados paliativos encontraron una fórmula para perderle el miedo a la muerte y tener un final feliz. Todos le tenemos miedo a la muerte, pues todos nacemos con ese temor. Siempre que me voy a morir yo, ¿cómo me iré a morir? Yo afortunadamente me enteré de que me iba a morir. A Carlos Sanín le tocó enfrentarse con ese miedo aterrador que todos llevamos dentro, mucho antes de lo que esperaba. Todo empezó con unos dolores que de la espalda pasaron al pecho y que cada día se hacían más fuertes. Y así, de citas en exámenes médicos, terminó llegando al neumólogo, que en un consultorio frío, sin rodeos ni anestesia, le dijo que tenía un cáncer terminal. Me dijo, usted tiene un cáncer, ¿cómo es que le dicen? Sea 3 o sea 4, o sea, terminal. Ya muy avanzado, ya no hay nada que hacerle. El neumólogo me dijo, si usted me consiguió 2 pulmones de repuesto, yo los cambio, pero no hay nada que hacer, mijo. En ese momento fue como si un gran hoyo negro se abriera frente a él. Le dieron 3 meses de vida, pero Carlos sintió que prefería irse de una vez. Lo aterraba la idea de que los médicos se ensañaran con su cuerpo, esa imagen de morir conectado a tubos y aparatos, perdido en un limbo. De ahí le sale la frase a él, yo le aconsejo, porque yo no le puedo hacer nada ni le voy a hacer nada. Le aconsejo que se vaya para cuidados paliativos. ¿Qué es cuidados paliativos? Le dije yo, ¿qué es eso? Él, que siempre fue un solitario empedernido, que no formó familia y que a sus 65 años vivió su vida como quiso, quería que lo dejaran morirse en paz. Carlos se metió en su caparazón y decidió burlarse de la muerte, como si no anduviera pisándole los talones. No es enfermedad, es una gripita. Yo la llamo una gripita. ¿Por qué no le dicen enfermedad? Porque ella me quiere tumbar y yo no me voy a dejar. Pero los dolores atroces de ese cáncer de pulmón, que se le metió hasta en los huesos y le fue quitando el aire poco a poco, al final lo convencieron de aceptar ayuda. Así conoció a estos doctores de cuidados paliativos, los que acompañan hasta el último suspiro. Le digo, allá le van a tratar el dolor. Cuidados paliativos es para tratar el dolor, para que usted tenga una muerte tranquila, que no... Pero esa es la función de los cuidados paliativos, cuidarle, administrarle su dolor. Aquí lo ayudaron no solo con el dolor del cuerpo, sino también con el del alma. Ese sufrimiento que solo los que están en su mismo lugar conocen, cuando el final está cerca y ya no hay nada más que hacer, salvo aprender a vivir los días que quedan. Yo les digo molestando, aquí no me van a meter ustedes a mí nunca, porque aquí todo el que viene sale con los pies para adelante. Me dice, no, tranquilo, aquí ha salido gente parada. Le digo, ah, bueno. Acuérdate que esto es una sola vez en el día. En esta unidad de cuidados paliativos donde lo atienden, la vida y la muerte conviven sin enfrentarse. El doctor Juan Carlos Hernández comprendió que una no existe sin la otra y se empeñó en darles a estos pacientes un final diferente. Si uno pregunta hoy en día a los pacientes, venga, es que ¿por qué le tiene tanto miedo a morir? Ellos mismos dicen, no, es que mi papá murió y él gritaba y él pedía ayuda y no había quien lo auxiliara. Don Héctor, ¿cómo le va? ¿Cómo le fue? Cada día atiende a decenas de pacientes desahuciados que llegan hasta aquí después de escuchar a otros doctores decirles que ya no hay nada que hacer. Cargan con el peso de una angustia abrumadora y de una incertidumbre sin esperanzas. Ese paciente era catalogado como un fracaso, médicamente hablando. Especialistas, los oncólogos, los neumólogos, los neurólogos decían, no, ya no tengo nada más que hacer por él, entonces yo ya no lo vuelvo a ver, que lo vean otros. ¿Y otros quién? Y otros quiénes. En ese momento no habían otros quiénes. Juan Carlos Hernández trabajó un tiempo como médico domiciliario. Muchas veces
Llegaba a casas de pacientes terminales para aliviarles el dolor. Eso le quita la energía y por eso tiene tanto cansancio. ¿Sí? Les daba un analgésico o su dosis de morfina, pero siempre se iba con la sensación de dejarlos desamparados frente a la muerte. Era una pelea interna. Yo entendía que lo que yo hacía no ayudaba, ¿sí? Porque realmente no ayudaba. O sea, la gente se moría con muchas necesidades y con mucho sufrimiento, ¿sí? Y ahí fue donde entró el choque fuerte. Fue tal el choque que decidió dejar de luchar contra la muerte para dedicarse, en cambio, a darles a estos pacientes una muerte digna. Cuidado paliativo es una forma como nosotros muchas veces hacemos que la persona, a pesar de una situación difícil de enfermedad, pueda vivir y pueda vivir con calidad, pero aceptando que la realidad es que en algún momento va a morir y que en ese momento vamos a acompañarla y que va a ser una muerte tranquila. Juan Carlos Hernández se especializó en esta rama de la medicina, donde los medicamentos no son el único remedio contra el dolor. Parte del tratamiento también es escuchar, dar la mano y acompañar. Por eso se conoce la vida de cada paciente, sus alegrías, sus lamentos y hasta sus cuentas pendientes. La pleura está contaminada. Hacemos todo eso para lograr mitigar ese sufrimiento y llevar a esta persona a un proceso de morir sana, ¿sí? No curada, sana, aceptando que la muerte es una posibilidad real y que llega como le llega a cualquier persona. Darles una muerte tranquila, esa era su idea cuando creó Presentes, este centro médico dedicado a cuidados paliativos. No son los únicos, también están los hospitales y hay otros prestadores, pero todavía muchos pacientes terminales se mueren sin esta ayuda, aunque por ley es un derecho. ¿De qué sufre una persona terminal? Primero, de incertidumbre, que es lo que más lo hace sufrir. ¿Por qué? Porque al intentar entender lo que el médico le está contando de su situación de salud, de su enfermedad, de su cáncer, de lo que sea, no está entendiendo el mismo idioma que el médico le está transmitiendo. Parte de lo que hacemos nosotros acá es trabajar dentro de un concepto humanizado de atención. El doctor Juan Carlos se dio cuenta de que mucha de esa incertidumbre era por no querer hablar claramente de la muerte. Muchos pacientes llegaban al consultorio sin entender muy bien su situación y eso los hundía más profundo en el mar de su dolor. No entienden lo que pasa, no pueden ver el futuro, por ejemplo, de lo que va a pasar. Dice, sí, yo tengo cáncer. Bueno, ¿y sabes qué va a pasar con esto? No. ¿Sí? Y eso muchas veces les genera sufrimiento. Es ayudar a que la familia y el paciente pueda irse tranquilo. Se dedicó a tratar de calmar ese sufrimiento junto con este equipo de médicos, psicólogos, enfermeras y asistentes sociales. Así conoció a Carlos, que llegó un día hasta aquí, casi derrotado por la enfermedad. Yo le pregunté, le dije, mijo, ¿usted cree que yo alcanzo a comer buñuelos de natilla este año? Él me dijo, claro que sí. Después me dijo, yo lo vi a usted tan mal que le dije sí, pero diciéndole mentiras. En esa primera cita, Carlos pensó que no llegaba a fin de año, pero ya va para su tercera Navidad desde que le descubrieron el cáncer. Lo primero que hicieron aquí fue bajarle los dolores y mantenerlos controlados. Me tomé la primera pastilla y la reacción fue, pero de un dolor atormentador a nada. Estos mismos doctores lo mandaron a quimioterapias y con eso lograron frenar la enfermedad. Aunque esté flaco, le cueste caminar y se ahogue un poco cuando habla, él dice que está casi tan sano como un pelado. Yo digo que lo estoy disfrutando más que los 60 y pico años atrás. ¿Por qué? No sé, le saco más gusto a todo, a todo. Me como una naranja, le saco más gusto, me como una hamburguesa, le saco más gusto. La muerte lo acercó a la vida, a los pequeños placeres. Y aunque no tenga la misma energía de antes, Carlos sigue trabajando en su pasión de toda la vida, el cuero. Se distrae diseñando correas o bolsos y visitando a clientes. Con esa gripa y conmigo es una pelea de boxeo y ahí descanso de 1 minuto y seguimos otra vez y volvemos y nos damos trompadas, lo que sea. Pero si me tumba y me deja inconsciente,
ayúdenme. Carlos sabe que son pocos los que logran ganarle tiempo a la muerte, como Ana Zoraida, que lleva 5 años en cuidados paliativos. Más que el cáncer, fue la tristeza y la depresión que casi se la llevan, pero aquí la ayudaron a aceptar y eso la sacó adelante. ¿Por qué tengo que seguir entonces recibiendo la quimioterapia? Exactamente. Entonces el argumento más importante es que en este momento la quimioterapia tiene tu enfermedad Controlada. en stand-by, quietica. Hola, Angie. Aceptar la muerte se dice fácil, pero es como dar un salto hacia el vacío con los ojos cerrados. Para Angie, esa es la parte más dura, incluso más que los dolores terribles del tumor en su pecho, que por momentos le oprime el corazón. Hay días que estoy bien, pero no todos los días estoy bien, sí. Entonces hay días en los que digo, ya no quiero más, o ya no puedo más, pues precisamente por el dolor físico. Pero hay otros días que digo, no, tengo que seguir y luchar hasta donde más pueda. Esa lucha empezó hace 3 años. Angie tenía 25, la edad de soñar con toda la vida por delante. Es de Ibagué, pero se vino a Bogotá para trabajar con la ilusión de tener su propia casa. Ya casi lo lograba cuando apareció la enfermedad. Así postrada, cansada y adolorida, le cuesta creer en qué se convirtió su vida. Quiero acabar porque pues siento que me falta mucho. ¿Y qué pasa? Pero Aceptar no es rendirse. sí, ¿Sí? Aceptar es empezar a vivir con lo que tienes. La esperanza es eso, es cultivar que a pesar de cómo estás, sigues viviendo. sí. ¿Sí? Es una charla franca, sincera y sin tapujos. El doctor Juan Carlos aprendió que esta es la única manera de hablar de la muerte, para empezar el proceso de aceptar lo que parece imposible y encontrar un poco de paz. ¿Qué pasaría si pudiéramos cambiar esa tristeza por un poquito de aceptación de esto? Sería más fácil. ¿Cierto? De pronto una forma más fácil de llevar eso, porque pues, o sea, precisamente lo de la tristeza y eso no permite como que duerma, que No descanse. descansas. Además de las citas, aquí organizan talleres para los pacientes y sus familias. Poco a poco van perdiéndole el miedo a ese momento final que en realidad es muy diferente a la imagen aterradora que tenemos de la muerte. Nosotros los seres humanos somos como una velita que a medida que se va consumiendo, se va apagando, ¿sí? Y ese es el proceso final. Nos apagamos, dejamos de comer, nos dormimos y nos vamos apagando lentamente hasta que el corazón y el pulmón dejan de funcionar. Después de acompañar a tantos pacientes, Juan Carlos Hernández comprendió que cada uno muere como vivió según su propia ley, pero que todos tienen derecho a un final feliz. Me dio lujo el cáncer de despedirme de mi gente, de cambiar mi actitud en muchas cosas, de buscar personas que te quieran a vos de verdad. No todos se dan ese lujo. No hay temor ni resignación en sus palabras, ni amargura por lo que pudo ser y no fue. A Carlos, la enfermedad le dio un extraño privilegio: hacer las paces con la muerte y disfrutar los días que le quedan con tranquilidad hasta que llegue el último suspiro. En Colombia el año pasado más de 200.000 personas necesitaron cuidados paliativos, pero solo 1 de cada 4 pacientes tuvieron acompañamiento, porque en algunos departamentos del país ni siquiera existen. Todavía estamos lejos de que todos tengamos ese anhelado final feliz. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.